Era un estudiante nuevo en la Southern Lehigh High School en Pensilvania y comenzaba mi tercer año de secundaria. No conocer a nadie fue realmente difícil. Todos obviamente ya tenían su grupo de amigos para entonces. La peor parte fue la hora del almuerzo. Mi escuela no permitía que los juniors salieran a almorzar, solo los seniors, así que tenía que comer en la cafetería. Lo estaba temiendo porque sabía que no tendría a nadie con quien sentarme y no quería meterme en una mesa al azar. Sin embargo, cuando finalmente llegó la hora del almuerzo, entré en la cafetería con mi bandeja de comida buscando un lugar para sentarme. Cada mesa estaba ocupada, ni siquiera tenía la opción de sentarme solo. Pero había una mesa en la esquina de la cafetería con solo 2 chicos sentados. Era el lugar menos intimidante para sentarse. Así que me acerqué y les pregunté si podía sentarme allí. Ambos se miraron y uno de ellos dijo que sí. Al sentarme noté que los 2 eran gemelos idénticos. Parecían tener parte de ascendencia hispana, pero no tenían acento. Honestamente, parecían estar bien. Se presentaron como Antonio y Bruno y comenzaron a conversar conmigo. Me invitaron a pasar el rato con ellos después de la escuela y, sinceramente, pensé que tenía que empezar a hacer amigos en algún lugar. Obtuve sus números y después de la escuela fui a casa a dejar todas mis cosas. Poco después recibí un mensaje de texto de Bruno diciéndome que él y su hermano planeaban salir. Me dijo que los encontrara alrededor de las 9 de esa noche en el cementerio cercano, que estaba a unos 10 minutos a pie de mi casa. Dijo que había un lugar de reunión genial cerca de allí, y además, el primer día de clases era un viernes, así que no teníamos clases al día siguiente. No tenía nada que hacer, así que dije que sí. Cuando llegó la hora, Bruno me envió un mensaje más preguntando si aún iba a ir. Dije que sí, que iba a salir en unos minutos y confirmé que nos encontraríamos en la carretera junto al cementerio. Él dijo que sí, así que comencé a caminar en la oscuridad hacia el cementerio. Cuanto más caminaba, más pensaba en mi mudanza y en ser el chico nuevo en la escuela secundaria, pensando en el hecho de que literalmente estaba caminando hacia un cementerio de noche para pasar el rato con 2 chicos que acababa de conocer. De todas formas, llegué a la pequeña carretera junto al cementerio y le pregunté a Bruno dónde estaban. Comenzó a escribir de inmediato y dijo que estaban en el bosque cerca de un pequeño lago que querían mostrarme. Luego me envió su ubicación, así que me dirigí al bosque apartando ramas con mi pequeña linterna del teléfono como mi única luz. Comencé a llamar a Bruno y Antonio, ya que sentía que estaba lo suficientemente cerca según la ubicación que me había enviado. De repente, escuché pasos, así que me detuve. Eran definitivamente pasos que se acercaban, lentos y bajos. Les grité que mejor no intentaran asustarme. No me respondieron, así que decidí que esto era una estupidez. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso hacia la carretera. Esos pasos que mencioné antes se volvieron rápidos, y antes de que pudiera reaccionar, alguien clavó sus uñas en mi cuello, efectivamente estrangulándome. Escuché una voz familiar gritando, «¡Agárrenlo, agárrenlo!». Logré liberarme de la especie de llave y corrí hacia la carretera. Sé que me siguieron hasta la línea de árboles junto a la carretera. Era más rápido que ellos y podía correr kilómetros, y eso fue lo que hice. Corrí directamente a casa y les conté a mis padres. Consideraron llamar a la policía, pero pensé que sería mejor tomar fotos de las marcas de uñas en mi cuello y reportarlo a la escuela al día siguiente. Eso fue lo que hicimos, y con la ayuda de los mensajes de texto que recibí de Bruno, pude lograr que los 2 estudiantes fueran expulsados. Mis padres me hicieron bloquear sus números y no discutí con eso. Mis padres querían que confirmara que estos chicos no sabían dónde vivíamos, y les dije que, hasta donde yo sabía, no lo sabían. Una noche, alrededor de una semana después, me desperté sintiendo mi habitación muy fría. Escuché el sonido del viento entrando en mi habitación y vi que la ventana estaba completamente abierta. Me pregunté si mi mamá había entrado a abrirla, pero eso no tenía ningún sentido, ya que hacía como 10 grados esa noche. Me acerqué y miré hacia abajo. Unos metros debajo de mi ventana había una parte del exterior de la casa que sobresalía, creando una especie de repisa debajo de mi ventana que mi padre siempre me dijo que usara para saltar en caso de incendio. Cerré mi ventana y fui al dormitorio de mis padres. Llamé suavemente y abrí la puerta.
Mi mamá, adormilada, me preguntó qué pasaba, y le pregunté si había abierto mi ventana. Se sentó diciendo que no y le dije con una voz más preocupada que alguien había abierto mi ventana por completo. Comenzó a sacudir a mi papá para despertarlo, y que fuera a revisar mi habitación conmigo. Pero cuando se despertó, me dijo que madurara y volviera a dormir. Dejé la puerta de mis padres abierta mientras volvía por el pasillo a mi habitación, y noté algo que me sorprendió haber notado. Mi puerta parecía estar medio cerrada en lugar de completamente abierta como la dejé. Empujé la puerta un poco para poder mirar a través de la rendija y ver si había alguien detrás de la puerta. Aunque tenía la posibilidad en mente, nunca podría haber esperado realmente ver lo que vi. Había alguien escondido detrás de mi puerta. Grité para mi papá como una niña pequeña. Grité tan fuerte que estoy seguro de que se escuchó a 3 puertas de distancia. Y mi puerta de repente se cerró de golpe justo cuando mi papá salió corriendo de su habitación hacia mí. Grité que había personas en mi habitación, así que él entró rápidamente y encendió la luz. En ese momento vimos la pierna de una persona saltando por mi ventana. Mi papá corrió a la ventana, luego bajó las escaleras y salió por la puerta principal para intentar perseguirlos, pero regresó unos minutos después, sin aliento, diciendo que no vio a nadie. Lleno de energía y miedo, juré que debían ser esos gemelos a los que expulsé. Mi papá llamó a la policía y tuve que hablar con ellos cuando llegaron, explicándoles toda la historia desde el incidente en el bosque. Mi padre respaldó mi historia, pero sin pruebas de quién entró. Dijeron que no podían hacer nada. Simplemente nos ordenaron cerrar las puertas con llave y considerar instalar cámaras de seguridad afuera. Estoy seguro de que fue uno o ambos de esos gemelos en mi habitación. Después de pasar un par de meses sólidos durmiendo con miedo, nada de esta naturaleza volvió a suceder. Mirando hacia atrás, no sé por qué estaba tan dispuesto a conocer a estos chicos en el bosque de noche. Debería haberme dado cuenta en la cafetería ese día que parecían problemáticos y debería haberme mantenido alejado. Esto ocurrió en el primer año de secundaria, en el 2007, en la clase de gimnasia, en la última hora. Tuvimos un maestro sustituto, uno de los días más tormentosos del año. Era un hombre mayor, no un anciano, pero con canas, tal vez de 55 a 60 años. Pasó lista y cuando pasó por mí me miró 2 veces, lo cual me resultó un poco incómodo. No es por presumir, pero siempre entendí que parecía mayor y muy bien para ser un estudiante de primer año de secundaria. El sustituto nos dijo que nos pusiéramos en nuestros equipos de voleibol, y luego desapareció en el pasillo junto a los vestuarios por un rato. Pasaron 40 minutos y la clase terminó. Era hora de cambiarnos y volver a casa. Entré en el vestuario, pero por alguna razón mi casillero no se abría. Intenté mi combinación habitual una y otra vez, pero no se abría. Tuve que ir a decirle al sustituto y pedirle que me diera la combinación de nuevo. Pensé que tal vez la combinación simplemente se me había olvidado por alguna razón. El sustituto me dijo que le diera unos minutos y que buscaría la lista de combinaciones de los casilleros. Esperé afuera de la oficina, y finalmente salió con un libro en sus manos, abierto en una página específica. Entró al vestuario de chicas conmigo, lo cual no esperaba que hiciera. El vestuario estaba prácticamente vacío, solo quedaba una chica terminando de cambiarse. Caminó hasta mi casillero e intentó la combinación escrita en el papel. No funcionaba, sin importar cuántas veces lo intentara. Cada vez que lo intentaba y fallaba, me miraba y se reía. Yo me obligaba a reírme para ser amable. Cuando empezó a ponerse raro, puso su mano en mi hombro mientras decía que lo resolveríamos. Intentó la combinación de nuevo con su mano aún en mi hombro, y no funcionó otra vez. Sentí su mano lentamente deslizarse desde mi hombro hasta mi espalda baja. Me alejé y agarré mi bolsa, diciendo que estaba bien, que llegaría tarde a mi autobús. Intentó la combinación en el casillero una vez más y se abrió. Sonrió y se fue. Esperé hasta escuchar la puerta del vestuario cerrarse y procedí a cambiarme rápidamente. De repente la habitación se oscureció. Terminé de subirme los pantalones y cerré mi casillero en la oscuridad. Me puse la mochila y empecé a caminar hacia la salida trasera del vestuario que daba al exterior. Temía que el sustituto estuviera esperando justo en la puerta para mí. Sentía vibraciones depredadoras de él.
Cuando llegué al final de ese pasillo específico de casilleros, estaba en la intersección de dos filas. Tenía que girar a la izquierda para llegar a la puerta de salida, pero naturalmente tuve que mirar a la derecha para asegurarme de que estuviera despejado. Había un poco de luz entrando por una sola ventana rectangular que estaba bajo el techo. Era suficiente para que pudiera verlo asomándose desde detrás de la pared de casilleros. Entonces corrí hacia la puerta de salida. Él vino detrás de mí diciendo, «Espera, espera, espera, no es lo que parece». Corrí afuera bajo la lluvia, fuera del campus de la escuela secundaria y caminé el resto del camino a casa, dándome tiempo para reflexionar sobre lo sucedido. Cuando llegué a casa, empapado, me di cuenta de que lo más probable era que él había cambiado la combinación de mi casillero de alguna manera, para quedarse a solas conmigo en el vestuario. En cuanto a lo que podría haber estado planeando hacer cuando apagó las luces, nunca quise imaginarlo. Honestamente, estaba demasiado asustado emocionalmente y, francamente, avergonzado para contárselo a alguien. Ni siquiera se lo conté a mis padres o amigos. Fue algo que me guardé para mí todos estos años porque, sinceramente, no me siento cómodo contándolo cuando estaba en la escuela secundaria. Era parte de la banda, y en mi escuela básicamente tenías que elegir entre banda, orquesta o coro, así que elegí banda. De todos modos, nuestro profesor de banda, el señor Fagundes, tenía el sistema de calificaciones configurado de manera que, siempre que asistieras a clase y a tus lecciones semanales, obtenías una A. Lamentablemente, hacia el final de un trimestre, me faltaban 2 lecciones, y debido a eso, mi calificación era una B. Fui a hablar con él después de clase para preguntarle si podía recuperar las lecciones, y aunque parecía reacio, dijo que me permitiría venir durante un periodo de almuerzo y practicar en una de las salas de almacenamiento del sótano para obtener crédito por una lección. Estaba más que feliz con eso porque, en realidad, probablemente solo jugaría en mi teléfono en lugar de practicar de verdad. Llegué a la sala de música durante mi periodo de almuerzo al día siguiente. Así que tomé mi saxofón y me dirigí por las escaleras fuera de la sala de música hacia el área del sótano del departamento de música. Siempre daba un poco de miedo ahí abajo porque, aparte de los profesores de música, nadie solía ir ahí, y las luces eran bastante malas. Solo había estado ahí un par de veces antes de ese día, pero de todos modos caminé por el pasillo y a ambos lados había un montón de puertas que conducían a pequeñas salas de quizás 2 metros por 2 metros. Todas estas salas se usaban para almacenar cosas como sillas, atriles, instrumentos de repuesto, decoraciones navideñas y demás. Entré en una de las salas y cerré la puerta. Coloqué mi música en uno de los atriles de la sala, por si el señor Fagundes bajara a revisarme. Pero en realidad no planeaba tocar. Comencé a jugar en mi teléfono y luego todo quedó en la más absoluta oscuridad, excepto por la pantalla de mi teléfono. Miré hacia el interruptor de luz de la sala y, por instinto, lo moví hacia arriba y hacia abajo varias veces, pero no pasó nada. Tropecé mientras me levantaba del asiento para abrir la puerta a más oscuridad. Sostuve mi teléfono frente a mí para iluminar un poco este pequeño pasillo, aunque apenas fuera suficiente. Creo que tenía un iPhone 3 o algo así, esos antiguos que no tenían linterna. Pero, de todos modos, esa pequeña luz de mi teléfono fue suficiente para ver una de las puertas abiertas cerca del final del pasillo y escuchar algo siendo arrastrado en esa sala, como uno de esos grandes contenedores de plástico. También había una respiración agitada seguida de gruñidos como de animal. Luego vi un gran contenedor de plástico siendo empujado fuera de esa sala hacia el pasillo. Cuando vi esto, apagué la pantalla de mi teléfono y volví a la sala en la que estaba. Cerré la puerta tan silenciosamente como pude. No sé exactamente en qué estaba pensando en ese momento al decidir esconderme, pero creo que los extraños sonidos que escuchaba de esta persona, junto con el apagón repentino, me hicieron desconfiar de quedarme en ese pasillo. Quienquiera que fuera estaba bloqueando las escaleras, y por supuesto, no tenía señal en esa pequeña área del sótano. Todo lo que me sentí cómodo haciendo fue sentarme en esa sala y esperar a que las luces se encendieran de nuevo, pero parecía que las luces nunca se volverían a encender, así que decidí que intentaría volver a subir. Abrí la puerta en silencio con mi teléfono frente a mí para alumbrar, luego di unos pasos hacia las escaleras.
Entonces escuché algo de nuevo. Rápidamente me deslicé en la sala más cercana con la puerta abierta y la cerré. Aún no sabía de qué me estaba escondiendo. Podría haber sido un miembro del personal o un conserje. En ese momento la única razón que tenía para pensar que no era así, era porque solo aparecieron ahí después de que las luces se apagaron. Me quedé en esa sala en completa oscuridad, solo escuchando y esperando otro sonido desde afuera. Pero sabes cómo cuando estás en una sala con alguien, incluso si no necesariamente los escuchas, puedes sentir su presencia. Eso fue lo que de repente sentí estando en esa sala completamente a oscuras. Levanté mi mano temblorosa y presioné el botón de inicio en mi teléfono para encender la pantalla solo por medio segundo. Eso fue suficiente para ver a alguien de pie en la esquina de esa pequeña sala de almacenamiento, a 1 metro de distancia de mí. Pretendí no haber visto nada, pero era demasiado tarde. Escuché romper el silencio y una mano me dio unas palmaditas en el hombro 2 veces, y luego empezó a apretarlo. Básicamente me lancé hacia la manija de la puerta, luchando por encontrarla al principio, pero abriéndola cuando lo hice. El hombre en la sala conmigo intentó empujar la puerta para cerrarla después de que la abrí, pero yo ya estaba fuera. Corrí por las escaleras y salí por la puerta al nivel principal del salón de música, donde las luces seguían encendidas. Corrí hacia el señor Fagundes para contarle, sin aliento. Llamó a seguridad para que revisaran la sección del sótano del salón de música, pero la seguridad regresó y dijo que, aparte de un montón de equipos de música movidos, no había nadie ahí abajo. El resto del período, el señor Fagundes canceló su clase de flauta y me senté ahí en la sala con él, y 5 flautistas, explicando toda la historia en detalle. Sin cámaras en el salón de música, no había forma de atrapar a quien fuera que bajó ahí, y cortó la electricidad del sótano. Parecía que intentaba robar equipos de música caros y quién sabe qué más. Al día siguiente fui llamado a la oficina del decano para dar mi versión de lo sucedido, y el resto es historia. Una noche mis amigos y yo ideamos un plan genial. Nos colaríamos en el sótano de la escuela secundaria a través de una de las ventanas que estaba rota y nunca habían arreglado. La cosa con esta ventana era que tenías que saltar una pequeña verja de metal que rodeaba la escalera exterior que conducía al sótano. No es que eso realmente detuviera a alguien, pero añadía esa barrera extra que te hace sentir que realmente estás haciendo algo malvado al cruzarla. Nos aseguramos de que no hubiera coches de seguridad cerca y saltamos la verja. Colarnos por la ventana resultó difícil, considerando que teníamos que impulsarnos y luego arrastrarnos por una abertura increíblemente estrecha. Pero una vez que estuvimos dentro, estábamos dentro. Nos dispersamos para explorar diferentes áreas. Una cosa era segura: el sótano de la escuela era un desastre y para nada interesante. Había poca luz. Una pequeña luz blanca estaba encendida en una esquina lejana, y la luz del letrero de salida producía más luz de lo que uno pensaría. Estaba mirando alrededor cuando vi a uno de mis amigos frente a mí. Susurró: «Vamos arriba». Así que lo seguí, y él abrió la puerta hacia el pasillo principal de la escuela. Todo estaba oscuro. Siempre pensé que al menos habría algunas luces encendidas en la escuela por la noche, pero no. No había ni una sola luz encendida, y todo lo que realmente destacaba hasta donde alcanzaba la vista eran los diversos letreros de salida brillando en rojo. Seguí a mi amigo por el pasillo y recuerdo haber dicho: «Amigo, esto es realmente espeluznante». Él respondió, pero me di cuenta de que tenía razón. ¿Quién sabía si alguien más podría estar en el edificio además de mis amigos y yo? Todavía no lo sabía. Seguí a mi amigo al baño y él entró en uno de los cubículos. Susurré: «Apúrate». Esperé un rato y luego mi teléfono comenzó a sonar. Contesté y era uno de mis amigos, Chris. Me preguntó: «¿Dónde diablos te fuiste?». Le dije: «Subí con Roland o Brandon». Él dijo: «¿Qué quieres decir?». «Ellos están conmigo». Y justo después, tanto Brandon como Roland dijeron hola, aparentemente en altavoz. Balbuceé la palabra yo, y me detuve tratando de pensar con claridad. Luego escuché una risa proveniente del cubículo, pero no era la risa de ninguno de mis amigos. Miré hacia el cubículo y había alguien mirándome por encima, probablemente de pie sobre el inodoro. Grité: «¡Dios santo!», una y otra vez en el teléfono mientras salía del baño. Poco después de salir,
Escuché la puerta del cubículo cerrarse de golpe. Intenté correr de vuelta al sótano en la oscuridad, pero no fue fácil encontrarlo en la oscuridad. Por suerte, logré encontrarlo, así que empecé a gritar sus nombres mientras bajaba corriendo las escaleras. Grité: «¡Vamos, vamos!». Cuando respondieron y uno por uno saltamos desde algún tipo de cubo hacia el borde de la ventana y nos arrastramos hacia afuera. Fui el primero en salir, temeroso de que la persona del baño me estuviera siguiendo. Cuando estuvimos todos afuera, les expliqué sin aliento mientras también me reía, ahora que me sentía seguro con todos ellos a mi lado. Supongo que fuimos ruidosos o algo, porque cuando comenzamos a mirar alrededor del edificio de la escuela y todas las ventanas de las aulas, en una de las ventanas de abajo había alguien con las manos presionadas contra el vidrio. Solo podíamos ver tal vez la mitad de su rostro. Dije: «Ese debe ser él», mientras Roland nos urgía a salir de allí. Corrimos hasta que estuvimos fuera del perímetro de la escuela y eso fue todo. Ideamos muchas posibles explicaciones, pero ninguna realmente tenía sentido. Obviamente nunca volvimos a hacer algo así. No me gustaba mucho la escuela, pero la clase de la señorita Jones hacía que el día escolar promedio fuera mucho mejor. Ella fue sin duda la mejor maestra que tuve. La mayoría de mis amigos dirían lo mismo. Fue mi profesora de inglés cuando estaba en segundo año de secundaria. No solo era una gran maestra, sino que sabía cómo hacer que aprender fuera divertido y tenía la cantidad justa de paciencia con nosotros, ya fuera cuando teníamos dificultades para aprender o con problemas de comportamiento. Desafortunadamente, una de las cosas más aterradoras que me han sucedido en la vida ocurrió en ese salón de clases. Era un miércoles, y recuerdo específicamente que, justo antes de que fuera hora de ir a la siguiente clase, la señorita Jones me detuvo cuando salía. Quería felicitarme y decirme lo orgullosa que estaba de mí por haber sacado una A en el examen reciente. Le di las gracias y, después de una pequeña charla, me dirigí a mi siguiente periodo. Sin embargo, después de haber dado solo unos 5 pasos, la voz del director apareció por el intercomunicador. «Maestros y estudiantes, vayan al salón de clases más cercano ahora y cierren las puertas. Esto es un encierro, repito, esto no es un simulacro». Para cualquiera que pueda relacionarse, es difícil entender verdaderamente la cantidad de miedo que uno puede sentir al recibir ese tipo de noticia. Tener un simulacro de encierro ya es suficientemente aterrador cuando no estás seguro si es real o no, pero cuando el director dice que no es un simulacro, estás aterrorizado por lo que podría suceder. Con todos los tiroteos escolares que han estado ocurriendo en Estados Unidos. Eso fue lo primero en lo que pensé, pero no antes de correr de regreso al salón de la señorita Jones, junto con un montón de otros niños que también se agolparon al mismo tiempo que yo. Después de que todos estuvimos encerrados detrás de la puerta, se nos instruyó que nos escondiéramos en la esquina trasera izquierda, debajo y detrás de los escritorios. No se nos permitió hablar. Pasaron 10 minutos y lo único que noté hasta ese momento fue lo rápido que latía mi corazón, junto con el olor a sudor insoportable de algún chico a mi lado, lo cual en sí mismo ya era una pesadilla. De repente, todos nos miramos con miedo cuando escuchamos el mismo grito en el pasillo. Estoy hablando de un caos absoluto, como el tipo de gritos que escucharías en las profundidades del infierno. Era desgarrador y terrible de oír. Era la voz de una mujer. Estaba gritando por su vida. Pensé que podría haber sido una maestra en problemas, pero algo me decía que era mucho más oscuro que eso. No lo sé. De repente, escuchamos fuertes golpes que venían del pasillo, y luego la voz de un hombre gritando que iba a matar a todos allí, y que estaba armado con bombas y múltiples armas. Todo esto estaba sucediendo y yo no lo podía creer. Lo siguiente que supe fue que estaban golpeando nuestra puerta, y el hombre comenzó a gritar el nombre de la señorita Jones, diciéndole que tenía que abrir. Estaba lanzando amenazas a diestra y siniestra, diciendo que si no abría la puerta cuando terminara de contar, iba a volar la puerta y disparar a toda la sala. Obviamente, aunque estábamos todos aterrorizados, no podíamos abrir esa puerta. Sabíamos que sus amenazas eran muy reales, pero si iba a matarnos a cualquiera de nosotros, tendría que abrir esa puerta él mismo. Al no obtener respuesta, se enfureció mucho más y comenzó a golpear con más fuerza el vidrio de la puerta. Obviamente intentaba romper la ventana.
Es bueno que todos estuviéramos en la parte trasera izquierda del aula porque, después de unos segundos de esto, seguidos de un breve silencio, hubo una cantidad interminable de agujeros de bala atravesando la puerta, uno tras otro. El vidrio se hizo añicos por completo, y él intentó abrir la puerta metiendo la mano a través del vidrio y girando la cerradura, pero la ventana estaba demasiado alta para que él pudiera alcanzarla. Gracias a Dios quien diseñó esa puerta. Es la razón por la que mis amigos y compañeros de clase pudieron seguir viviendo. Seguía gritando y diciendo que necesitaba a Hailey. Hailey era su hija, supongo, y había perdido la custodia de ella años atrás en la corte porque era abusivo con ella y con su madre toda su vida. Era un hombre psicópata, narcisista, adicto al alcohol y una amenaza completa para la sociedad. Después de unos minutos, se detuvo por un segundo. No estábamos seguros si se había ido o no. Unos minutos más después de solo esperar, escuchamos al menos 5 disparos más y eran los policías. Le dispararon y mataron al hombre en el acto y ahora estábamos a salvo. La mujer que estaba gritando antes, descubrimos que, de hecho, era una maestra. Él la había asesinado apuñalándola y estrangulándola hasta matarla. Ella estaba en el baño al comienzo del encierro e intentó regresar a su clase por sus estudiantes, pero nunca lo logró. Lo que realmente me preocupa es cuánto tiempo tardaron los policías en aparecer después de que comenzó el encierro. Según lo que entiendo y lo que mi mamá descubrió, este hombre estaba tratando de secuestrar a su propia hija por despecho hacia su exesposa. Originalmente intentó actuar como un padre civilizado y normal recogiendo a su hija temprano de la escuela, pero la oficina sabía que algo estaba mal con este hombre, y supongo que tuvieron una corazonada, después de pensar que algo no estaba bien. De hecho, él era su padre. Pero después de investigar un poco y mientras esperaban en la oficina, los trabajadores descubrieron quién era, y que técnicamente estaba infringiendo la ley al intentar recoger a su hija. Llamaron a seguridad y le dijeron que se fuera. Fue entonces cuando sacó un arma y amenazó a todos los que estaban cerca de él. La seguridad en nuestra escuela no llevaba armas, así que no pudieron hacer mucho hasta que llegaron los policías. A veces, al recordar esta historia, todavía me cuesta creer que esto es algo por lo que pasé personalmente. Honestamente, me siento horrible por la maestra que perdió su vida y por cualquiera que fuera cercano a ella, e incluso por Hailey, porque la acosaron tanto después de esto, por el hecho de que su padre fue un tirador escolar que tuvo que transferirse a una escuela completamente diferente. Tiene que haber más cosas que podamos hacer para detener estos tiroteos escolares. Cuando estaba en la escuela secundaria hace muchos años, solía llegar temprano, usualmente unos 15 o 20 minutos antes. Mi mamá siempre me llevaba a la escuela, y tenía que estar en el trabajo a una cierta hora. Era eso o tenía que tomar el autobús todos los días, lo cual habría odiado porque significaba que tendría que despertarme 30 minutos antes y soportar un viaje en autobús de 45 minutos cada día. Había tomado el autobús algunas veces para ir a la escuela, y siempre era uno de los primeros niños en ser recogidos, así que no era muy divertido. Tampoco ayudaba que no conociera a nadie en el autobús, así que estaba bien para mí si eso significaba que tendría que llegar temprano a la escuela todos los días. La mayoría de las veces me dirigía a la cafetería y hablaba con algunos de mis amigos, y comía algo de desayuno mientras esperábamos a que comenzara la primera hora. Comí mi comida, y después de unos minutos era hora de ir a clase. Cuando llegué a clase, tan pronto como me senté, noté que me dolía el estómago. Sonó la campana y me acerqué a mi maestra, que aún estaba en su escritorio, para decirle educadamente que tenía dolor de estómago y que necesitaba ir al baño. Ella dijo que estaba bien, como a cualquier otra persona. Odiaba hacer el número 2 en la escuela, pero cuando la naturaleza llama, la naturaleza llama. A veces no se puede aguantar. Perdón por ser raro. Después de usar el baño no tenía mucho tiempo que perder. Usualmente cuando iba al baño durante la clase caminaba alrededor de la escuela 1 o 2 veces para matar el tiempo, pero ya había estado fuera por más de 10 minutos, así que necesitaba apurarme. De regreso a clase noté algo extraño. Había un hombre tratando de entrar por la puerta lateral, la puerta por la entrada oeste, pero estaba cerrada. Hicimos contacto visual directo cuando me detuve a mirarlo. Luego me saludó con la mano y señaló la puerta, obviamente pidiéndome que la abriera para él.
Inmediatamente supe que no podía hacer eso. Las puertas estaban cerradas por una razón y no lo reconocía como maestro. Justo cuando estaba a punto de alejarme, él comenzó a golpear la puerta con la palma de la mano y levantó su credencial tratando de mostrarme que era un maestro. Sin embargo, no lo reconocía. En ese momento era un estudiante de último año y conocía a todos los maestros de la escuela. Fue entonces cuando pensé que podía ser posible que fuera un maestro sustituto. Suspiré con incredulidad, pero decidí abrir la puerta para él, aunque tenía un mal presentimiento. Me dije a mí mismo que no pasaba nada. Después de todo, parecía un tipo normal. Además, hacía mucho frío afuera, así que me sentí un poco mal. Después de abrirla, él me dijo, «Joder, amigo, ¿me ibas a dejar ahí afuera?» Yo respondí, claro que no», y dije, «Perdón por eso, acabo de despertarme hace unos minutos y estoy un poco distraído. Me sorprendiste cuando te vi». «No es broma», dijo él. Entonces se alejó y me dio una sonrisa a medias. De camino de regreso a clase tenía un mal presentimiento, una sensación de fatalidad inminente, si así lo quieres llamar. Tal vez una pequeña voz en el fondo de mi cabeza diciéndome que había cometido un error. El día pasó lentamente y me olvidé del supuesto maestro sustituto de esa mañana. Era la 5ª hora cuando mi maestra recibió una llamada que decía que íbamos a un encierro. No cuestionamos mucho, simplemente hicimos lo que nos dijeron. No tenía idea de lo que estaba pasando. Empecé a pensar en ese tipo que vi más temprano esa mañana. Pero había pasado tanto tiempo que realmente no pensé que él podría ser la razón del encierro. Nos quedamos allí por más de 1 hora hasta que finalmente el encierro terminó. La escuela salió a la misma hora de siempre y nunca obtuve respuestas. Mi maestra me dijo que no podía hablar al respecto, pero afortunadamente, más tarde esa noche, cuando llegué a casa, mi hermana mayor, que estaba en la universidad en ese momento, me llamó y me preguntó si estaba bien. Dijo que había escuchado sobre el encierro y sobre un hombre loco que andaba por la escuela haciéndose pasar por un maestro, tratando de hablar con los niños y llevarlos a su camioneta. No podía creerlo. Hasta el día de hoy nunca le he dicho a la escuela que dejé entrar a ese hombre por accidente. Nunca se lo he contado a nadie, ni siquiera a mi propia familia o amigos, incluida mi hermana. Me siento extremadamente culpable y avergonzado por haber dejado entrar a ese hombre. Pudo haber lastimado a alguien muy gravemente, pero me alegra que todo haya salido bien. Es una locura que haya pasado desapercibido todo el día en la escuela disfrazado de maestro. Solo fue descubierto cuando una estudiante reportó a la oficina que él intentó coquetear con ella y llevarla a su camioneta. Se escapó por una de las puertas traseras y nunca fue atrapado. Todo lo que realmente sabemos es cómo se ve y que conduce una vieja camioneta roja destartalada. Ojalá no vuelva, pero supongo que no hay forma de saberlo. Cuando sonó la campana final, señalando el fin de otro monótono día escolar, me sentí aliviado. Mis amigos Lucas y Emanuel habían planeado pasar el rato después de la escuela. Decidimos explorar un sendero cercano que estaba a menos de 1 kilómetro de la escuela, pero queríamos visitar un lugar que no habíamos explorado antes. Mis amigos tenían ambos 14 años, y yo tenía 16, siendo el mayor. Sentía una cierta responsabilidad de mantenernos a todos en orden. En nuestro camino hacia el sendero charlamos sobre cosas típicas de adolescentes, los exámenes que se acercaban, los planes para el fin de semana, los últimos chismes y todo lo demás, ya fuera sobre los chicos del equipo de fútbol o una de las chicas populares de la escuela que no nos caía bien para nada. Mientras nos adentrábamos en el bosque, el aire se enfrió y el bosque parecía envolverse a nuestro alrededor. Las hojas caídas crujían bajo nuestros zapatos, rompiendo el silencio. Durante los siguientes 15 minutos aproximadamente, seguimos hablando de todo lo que uno podría esperar mientras seguíamos adentrándonos en el bosque. Eventualmente, comenzamos a desviarnos un poco del sendero, y fue entonces cuando sugerí que volviéramos al camino. Pero Lucas y Emanuel no tenían intención de escuchar mi consejo, así que me quedé con lo que ellos querían hacer. No estaba oscuro, pero el día estaba nublado y a medida que pasaba el tiempo, nos dimos cuenta de que probablemente iba a llover, así que necesitábamos empezar a regresar a casa. Todos vivíamos en el mismo vecindario, justo al lado de la escuela, convenientemente.
Teníamos unos 20 minutos más antes de llegar a casa, lo que nos daba tiempo para seguir charlando un poco más. Hice una broma sobre cómo probablemente iba a llover y que sería una pena si nos mojáramos en medio de la tormenta. De repente Lucas se detuvo y sus ojos se fijaron en algo adelante. Seguimos su mirada hasta un pequeño claro donde había una tienda de campaña vieja y destartalada. Parecía abandonada y muy vieja, con la tela rota y desgastada. A pesar de lo extraño, nos acercamos por curiosidad. Mientras nos acercábamos, no me sentía bien. Emanuel miró a su alrededor con inquietud y Lucas bromeó nerviosamente sobre un asesino en serie en estos bosques. Pero nuestras risas se apagaron cuando una figura emergió de las sombras. Era un hombre que se veía aún más desaliñado y desordenado que la tienda misma. Su sonrisa de ojos desorbitados nos dio escalofríos y apareció desde dentro de la tienda. Murmuraba incoherentemente, balbuceando sobre su hija perdida, supuestamente, o no sé, eso parecía lo que decía. Ninguno de nosotros podía entenderlo muy bien, pero eso era todo lo que pudimos captar. De repente miró hacia nosotros y no parecía muy feliz de tener compañía. Su apariencia me dijo todo lo que necesitaba saber sobre él. Mis amigos y yo intercambiamos miradas inquietas, acordando en silencio que debíamos irnos. Pero este hombre bloqueó nuestro camino con sus ojos ahora clavados en nosotros. Su discurso se volvió aún más frenético, y sus demandas de ayuda se volvieron más desesperadas. Seguía pidiéndonos que le ayudáramos a encontrar a su hija. Emanuel retrocedió con la voz temblorosa mientras intentaba razonar con él, pero él solo se agitaba más. El estallido repentino del hombre nos sobresaltó. Se lanzó hacia adelante casi de la nada, agarrando el brazo de Emanuel. En un instante solo quería correr, pero sabía que tenía que ayudarla, así que nos apresuramos a liberarla. Lucas empujó al hombre, y salimos corriendo de regreso por el sendero, después de que ella se liberara de su agarre. Él seguía gritando mientras corríamos que esto no había terminado. Afortunadamente no intentó perseguirnos. No creo que hubiera podido seguirnos el ritmo de todos modos, a pesar de ser un hombre mayor. Aún así, es aterrador que algo así te suceda. Nunca sabes de lo que alguien es realmente capaz, especialmente alguien que haría algo tan loco como esto. No nos detuvimos hasta que llegamos a la carretera principal, pero después de un segundo tuve que detenerme y recuperar el aliento. Cuando miramos hacia atrás, el hombre no estaba a la vista. Recuperamos el aliento tratando de entender lo que acababa de pasar. El sol comenzó a ponerse antes de que nos diéramos cuenta y estaba oscureciendo. Llamé a la policía con mis amigos en altavoz y llegaron poco después. Llevamos a la policía de regreso al sendero, pero no había señales del hombre ni de la tienda abandonada. Los oficiales nos aseguraron que seguirían buscando, pero hasta donde sé, nunca encontraron al hombre. Prometieron patrullar el área y nos aconsejaron que nos mantuviéramos alejados del bosque por nuestra seguridad de ahora en adelante. Cuando nos separamos esa noche, solo estaba aterrorizado de que el hombre apareciera cuando estuviera solo. El sueño no vino fácilmente durante las próximas semanas, mientras mi mente reproducía la escena una y otra vez. La idea de ese hombre acechando en el bosque me traumatizó hasta cierto punto. Los días que siguieron estuvieron llenos de una mezcla de alivio y temor persistente. Nunca volvimos a hablar de ese encuentro, prácticamente aceptando en silencio enterrar el recuerdo. Cuando estaba en mi tercer año de secundaria, tuve que ir al baño de emergencia porque mi estómago estaba realmente mal. Definitivamente tenía algún tipo de infección estomacal. Mientras corría por el pasillo tratando de llegar al baño a tiempo, comencé a escuchar un sonido de silbido que venía del otro lado del pasillo. A medida que me acercaba al baño, me di cuenta de que quienquiera que estuviera silbando estaba dentro del baño. No pensé mucho en ello, solo que era una pequeña molestia para mí, ya que quería tener el baño para mí solo, considerando que literalmente iba a hacer una gran explosión en el inodoro. Corrí al cubículo y hice lo mío. Incómodamente, todo el tiempo, el hombre que apenas vi, debo añadir, se quedó en el baño. Debí haber estado allí como 10 minutos en ese momento, y no había manera de saber cuánto tiempo había estado él allí antes. Empecé a pensar que probablemente era el conserje de la escuela, pero realmente quería que se fuera por razones obvias. Quería un poco de privacidad. Todo el tiempo estuvo silbando y tarareando mientras yo hacía mis necesidades.
Asqueroso, lo sé, pero eso fue lo que pasó. Después de terminar en el cubículo, salí para lavarme las manos rápidamente, tratando de no hacer contacto visual con el hombre que estaba en el baño conmigo, ya que me sentía un poco avergonzado. También tenía que volver a clase rápido porque si me ausentaba demasiado tiempo, era muy posible que me metiera en problemas. Luego, lo que sucedió a continuación me dejó completamente desconcertado. El conserje empezó a caminar hacia mí y se detuvo a no más de un pie de distancia. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración en mí. Sentí un escalofrío en la nuca y estaba tan incómodo que no tuve otra opción que mirarlo. «¿Qué demonios, hombre?», le dije. Tenía una expresión fría en su rostro y luego, poco después, me dio una sonrisa extremadamente perturbadora que nunca olvidaré. Regresé a clase confundido. Todo lo que podía pensar era que ese tipo estaba loco. Le envié un mensaje a mi amigo sobre lo sucedido cuando volví a clase, y él me contó cómo tuvo una situación similar con ese mismo conserje. Me dijo que sabía que también era un pervertido, así que planeamos hablar con el director sobre él ese día, pero nunca lo hicimos. Después de la escuela, mi amigo Elías y otro de nuestros amigos cercanos, Pablo, decidimos caminar juntos después de la escuela. Eso era algo que hacíamos mucho. Usualmente íbamos a restaurantes cercanos, cadenas de comida rápida o incluso al parque. Hacíamos todo tipo de cosas después de la escuela y generalmente era lo más divertido que teníamos. Ese día, decidimos que íbamos a ir a un restaurante que a todos nos encantaba. Teníamos que caminar por un sendero que comenzaba en los terrenos de la escuela y se abría en un vecindario cercano para llegar a este restaurante. Bueno, no teníamos que tomar ese camino, pero definitivamente era más rápido y mucho más divertido. Así que el 90% de los días que caminábamos después de la escuela, tomábamos el sendero. Elías y yo empezamos a hablar sobre ese conserje espeluznante, y Pablo comenzó a intervenir también. Conocía al conserje del que estábamos hablando, pero nunca había tenido una experiencia con él. Le estábamos contando a Pablo lo espeluznante que era ese tipo y él comenzó a entender. No te miento, pero era como si hablar de él lo hubiera traído ahí o algo así, no literalmente, pero fue una coincidencia loca y extraña. A lo lejos notamos que había un hombre adelante. «No puede ser», dijo Pablo. «¿No es ese el conserje de la escuela?» Todos nos quedamos mirando con miedo y confusión hasta que pudimos confirmar al 100% que era él. «Oigan, demos la vuelta», dijo Pablo. No dije nada a eso, solo seguí avanzando, al igual que Elías. Mientras caminábamos junto a él, se detuvo y nos miró, pero seguimos caminando. El conserje entonces nos llamó y preguntó si queríamos pasar el rato. Bien, así que no solo era conserje en nuestra escuela y se suponía que era una figura de autoridad, sino que también era realmente un pervertido. También debía tener al menos 55 años. ¿Por qué demonios querría pasar el rato con un grupo de niños de nuestra edad? Simplemente lo ignoramos y aumentamos nuestro ritmo un poco, pero luego comenzó a correr hacia nosotros y fue en ese momento que comenzamos a correr a toda velocidad. Luego comenzó a gritarnos y cuando miré hacia atrás, vi que tenía un cuchillo en una de sus manos. Todos gritamos pidiendo ayuda y corrimos durante al menos 5 minutos, y poco después parecía que lo habíamos perdido. Más tarde descubrimos quién era realmente. Al día siguiente en la escuela, Elías, Pablo, nuestros padres y yo fuimos a la escuela y reportamos la situación a la policía y al director. Resultó que la escuela no tenía idea de quién era ese hombre y que no era un conserje de la escuela. Era un hombre que fingía ser un conserje. No sé cómo se salió con la suya, entrando en la escuela, y todo sin ser detectado durante tanto tiempo. Es bastante ridículo y aterrador si me preguntas. Realmente necesitan reforzar la seguridad porque la escuela se supone que es un lugar seguro para que los niños aprendan. Resultó que el hombre era un delincuente sexual convicto y que había estado abusando de menores durante años. También tenía órdenes judiciales que le prohibían acercarse a cierta distancia de los niños, pero eso no lo detuvo. Personalmente creo que esta vez iba a llevarlo un paso más allá e intentar matarnos a alguno de nosotros. Algunas personas están tan mal de la cabeza que ni siquiera puedo comenzar a entenderlo. Era solo otro día normal de escuela. Creo que estaba en 10º grado, quiero decir que fue justo después de la 3ª hora. De todas formas,
Era la hora del almuerzo, así que mis amigos y yo estábamos haciendo tonterías como siempre. Comíamos durante unos 5 minutos y pasábamos el resto de los 20 minutos jugando y haciendo travesuras. Pues a mitad del almuerzo, el sistema de altavoces se activó y anunció que estábamos teniendo un encierro de emergencia, lo cual definitivamente daba miedo. Encierro, esta es una alerta de emergencia. Por favor, sigan los procedimientos de encierro. Vayan a la habitación más cercana, cierren la puerta y apaguen todas las luces. Porque por lo general, si solo fuera un simulacro, el director lo habría dicho, o al menos nos habría advertido antes para que supiéramos que esperaríamos un encierro en un futuro cercano. Recuerdo vívidamente que el señor Harrison sonaba un poco nervioso cuando anunció el encierro. Mis amigos pensaron que era parte de su actuación para que pareciera real, pero yo tenía un mal presentimiento al respecto. Ahora, esto es probablemente lo más tonto que he hecho en mi vida y, sinceramente, todavía no tengo ni idea de por qué lo hicimos. Pero después de que apagaron la electricidad de la escuela, mis amigos pensaron que sería divertido escabullirse de la cafetería por una entrada lateral que llevaba a uno de los pasillos principales de nuestra escuela. Decidí unirme a ellos solo porque no estoy realmente seguro, simplemente lo hice. Después de caminar un poco, todos nos separamos y, en ese momento, solo éramos Andrés y yo. Nuestros otros 3 amigos se aventuraron por su cuenta a algún lugar. Estaba tan oscuro en los pasillos que apenas podíamos ver lo que teníamos frente a nosotros. La única fuente de luz que teníamos provenía del sol que brillaba a través de las ventanas, pero incluso entonces era un día bastante nublado, así que el exterior no ofrecía mucha luz. Entonces, de la nada, escuchamos 3 disparos seguidos de gritos. Andrés y yo, por supuesto, comenzamos a asustarnos, así que corrimos afuera y sprintamos tan rápido como pudimos. Me alegra que estuviéramos cerca de la entrada principal de la escuela, porque prefería estar afuera que escondido en un baño o algo así. Pero ahora estábamos en el frente de la escuela y sabíamos que éramos presas fáciles para que cualquier maestro o la policía nos encontraran. No queríamos meternos en problemas por escabullirnos cuando no debíamos, así que corrimos detrás de la escuela y nos dirigimos directamente hacia el bosque. Tuvimos que correr a través del campo de fútbol para llegar allí, pero lo logramos sin ser vistos. Entonces escuchamos las sirenas de la policía acercándose. Sabía que estaban allí por quienquiera que hubiera disparado, pero seguíamos paranoicos de que la escuela o la policía también nos estuvieran buscando por habernos escapado. He tenido amigos que se han metido en problemas por cosas menores antes, y definitivamente estaba nervioso por todo lo que estaba pasando en general, como cualquier persona normal lo estaría. Esta era una situación bastante seria, así que estuvimos asustados por un tiempo, y tratábamos de calmarnos mutuamente. Tampoco queríamos que la policía o alguien pensara que teníamos algo que ver con ese psicópata con un arma. Bueno, la policía no nos estaba buscando, y literalmente no tenían idea de que estábamos desaparecidos en primer lugar, ni nadie en la escuela. Pero nos arriesgamos demasiado al seguir escondiéndonos porque eventualmente la policía nos encontró mientras hacían una inspección obligatoria alrededor de las instalaciones. La policía nos encontró y cuando lo hicieron, nos detuvieron hasta que capturaron al verdadero sospechoso que estaban buscando. Aparentemente, el chico que disparó era alguien que iba a una escuela completamente diferente, y tenía solo 1 año menos que yo. Nadie resultó herido, afortunadamente, pero el chico dijo que venía a matar a una chica en específico, pero falló. Algo extraño que quiero añadir rápidamente es lo inquietantemente similar que yo y este chico nos veíamos. Ambos teníamos la misma altura, el mismo color de cabello y peinado, y estábamos vestidos de manera muy similar ese día. La policía rápidamente se dio cuenta de que no tenía nada que ver con el incidente después de que explicamos todo. Aprendí mi lección ese día. Claro, esto ocurrió en mi último día de secundaria. Estaba en mi último año, así que después de superar ese día sería el final de la escuela secundaria para mí. Por supuesto, estaba súper emocionado y sentía un gran alivio, pero también había una tristeza en el aire para mí, porque todo eso realmente significaba que iba a tener que dejar a todos mis amigos y hacer nuevos en la universidad. Traté de no verlo de manera tan negativa porque, en última instancia, es lo que es y es solo una parte de la vida, ¿sabes? Cambios. No recuerdo exactamente por qué o qué pasó,
Pero ese día estaba de mal humor debido a cosas que estaban sucediendo en casa con mi familia. Creo que era la 5ª hora, que era la clase de biología. Realmente no me importaba la clase, pero el maestro era el que la hacía horrible. El señor Leguizamón era un imbécil conmigo y con muchos otros niños en mi clase. Honestamente, no sé cómo no lo habían despedido antes. Era conocido por meterse en problemas con los niños y tener gritos con ellos. Una vez incluso rompió el teléfono de un niño y otra vez me amenazó legítimamente frente a toda la clase. No creo que siga trabajando allí como maestro, pero ese día realmente no tenía ganas de ir a su clase, así que me la salté. Me fui a la biblioteca y mi plan era pasar desapercibido hasta la 6ª hora. Me escondí en el fondo de la biblioteca en la sección de computadoras y pretendí que estaba haciendo mi tarea escolar, pero en realidad estaba jugando en mi teléfono todo el tiempo. No mucho después, de repente se activó el sistema de altavoces de la escuela. Estábamos teniendo un encierro. Aunque debo admitir que me alarmó, pensé que era solo un simulacro de práctica y que nuestra escuela solo nos estaba probando de nuevo. Nuestra escuela hace al menos 2 simulacros de práctica cada semestre, así que decidí correr el riesgo y quedarme quieto. Pero de repente escuché gritos en el pasillo. Sonaba muy amortiguado y no podía entender lo que se estaba diciendo. Solo podía oír los gritos. Parecía que habían durado un par de minutos. Rápidamente comencé a darme cuenta de que probablemente estábamos en un encierro real. Me entró pánico y pensé que lo mejor sería esconderme en algún lugar de la biblioteca, así que me escondí debajo de los escritorios de las computadoras. No es el mejor lugar, lo sé, pero pensé que era mejor que nada. Me quedé en silencio y esperé a que el sistema de altavoces volviera a decir que el simulacro había terminado, pero nunca lo hizo. Debieron haber pasado 20 minutos de estar allí acostado con miedo. En un momento, saqué mi teléfono y vi que tenía más de 20 mensajes de algunos de mis compañeros de biología, preguntándome dónde estaba y diciéndome que estábamos en un encierro real. Fue entonces cuando mi corazón se hundió y comencé a sentirme mal. Les dije a todos que estaba a salvo y que me estaba escondiendo en la biblioteca. No había nadie más en la biblioteca conmigo, hasta donde sabía, porque no había maestros ni niños cuando entré, lo cual era bastante inusual. Sin embargo, eso me asustó aún más porque estaba prácticamente solo. Solo seguí esperando con la esperanza de que todo terminara pronto. Bueno, solo era el comienzo. No sabía en lo que realmente me había metido al saltarme la clase. Pasaron unos minutos más, y los gritos volvieron a escucharse, y poco después escuché a alguien corriendo por el pasillo. Entonces, mi peor temor se hizo realidad. La puerta de la biblioteca se abrió y alguien entró. A pesar de estar asustado, logré asomar la cabeza para ver si podía ver quién era, pero todo lo que podía ver era una sombra oscura de alguien que parecía tener mi estatura. Me volví a esconder debajo del escritorio, y fue entonces cuando vi que una linterna se encendía. Quienquiera que fuera comenzó a buscar por todos lados. Todo lo que recuerdo es rezarle a Dios que iba a estar bien. Finalmente, la persona se acercó al cubículo en el que estaba, junto a todas las computadoras. Sabía que solo era cuestión de segundos antes de que me viera, así que salté de debajo del escritorio y me hice visible. «Oye», dije. En un segundo tenía una linterna apuntándome junto con un arma. «Tadeo, ¿qué demonios estás haciendo, hombre?», le pregunté. Tadeo era uno de mis amigos cercanos en la escuela media, pero no habíamos mantenido contacto desde que empezamos la secundaria. Con los años tuvimos una pelea y seguimos caminos separados. De todos modos, le dije que bajara el arma y, después de casi un minuto completo de silencio, comenzó a llorar y se dejó caer al suelo. Pateé el arma y le aseguré que todo iba a estar bien, y le dije que necesitaba entregarse si realmente quería tener alguna oportunidad de mejorar. Sorprendentemente, me escuchó y caminé con él hacia la oficina hasta que encontramos a un maestro, y el maestro nos llevó a la policía. Como testigo, les conté todo lo que sabía y Tadeo también cumplió al 100%. Solo estoy feliz de que Tadeo me encontrara a mí en lugar de a otra persona. Yo era uno de los únicos amigos de Tadeo a sus ojos, y si hubiera encontrado a otra persona, estoy seguro de que los habría matado. La verdad es que realmente necesitamos aumentar la conciencia sobre este tipo de cosas y hacer todo lo posible como sociedad para limitar la violencia y los tiroteos escolares. Aunque no me gusta Tadeo por lo que hizo, era un niño que fue acosado y maltratado toda su vida, y tenía una horrible vida en casa junto con diferentes tipos de enfermedades mentales.
Estoy seguro de que, si lo piensas, no es una sorpresa lo que intentó hacer. Es desgarrador y horriblemente triste que algunas personas sean capaces de hacer cosas como esta, y eso es decir lo menos, pero realmente debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para prevenir que sucedan en primer lugar.